diapositiva 39. Bien, empezamos la grabación. Ustedes recuerden que la grabación está autorizada para que la escuchemos en la cursada 2021 de electrotecnia. No está autorizada para otra cosa. Les digo porque me han pasado de la facultad, no del instituto, pero que tengamos esas prevenciones. Yo sé que no va a pasar nada, pero vale la pena tomar la precaución. Entonces, en la diapositiva número 39, nosotros estamos viendo la ley de Biot y Savart, que ya la vimos en la clase pasada. La ley de Biot y Savart, habíamos visto, permite calcular el campo magnético. Entonces, a título de repaso, ¿qué es o cuál es el concepto de campo magnético? A ver, alguno de los asistentes si me puede decir cuál es el concepto de campo magnético y ya ahí aumentamos la velocidad de desarrollo. Hola Nicolás, buenas noches. Hola, buenas noches. Profe, una pregunta, ¿vos estás compartiendo pantalla? No, yo tengo muchísima dificultad, acuérdense de lo que vimos en la primera clase. Si yo comparto pantalla, o se me cae la sesión o tarda una enormidad. Entonces, por eso yo uso dos vías alternativas. El aula virtual, donde está cargado el PowerPoint al cual yo hago referencia, o el celular que yo les mandé en el grupo, el PowerPoint. Pienso que en el celular se le hace un poco más complejo, por eso le mando también en aula virtual. ¿Me copiaste? Sí, Hola, sí, sí, hola. ahí lo estoy buscando. No, perdón, porque pensé que estabas compartiendo pantalla y que no me salía. No, fíjate, en el aula virtual, en el bloque número 1, que es unidad 1 magnetostática, la carpeta de teoría, la abrís y está el PowerPoint que dice, no me acuerdo bien, pero dice unidad 1 magnetostática y la fecha de hoy. Yo le pongo la fecha para que ustedes lo ubiquen rápidamente. 26 de abril 2021. Sí, sí, ya lo abrí. Bien, fíjate entonces, anda a la diapositiva 39, que supongo que tus compañeros que ya estaban en la reunión deben haber ido a la diapositiva número 39, que dice el título Ley de Biot y Savart. Yo había dicho que la ley de Biot y Savart nos permite calcular el campo magnético, pero ¿cuál es el concepto de campo magnético? ¿Qué es un campo magnético? A ver, alguien que aporte. Bueno, un campo magnético, sí, dale, te escucho. Puede ser que era un campo de fuerzas donde se producían movimientos de cargas. Bueno, te tomo el concepto así general que vos estás dando, pero lo sintético, la definición resumida es aquel espacio en donde se producen interacciones, fuerzas que tienen su origen en el campo magnético. Entonces, tenemos definido el campo magnético, lo vamos a calcular. Ahí ustedes tienen la expresión que Biot y Savart a través de experimentos de laboratorio obtuvo, es decir, de observar hechos que se producían en la realidad y hacer mediciones, la determinación del campo magnético en un punto P determinado por un pequeño trozo de conductor al cual lo llamamos diferencial de L. Van a ver diferencial de R, bueno, un pequeño trozo de conductor por el que circula una corriente eléctrica produce en ese punto P un campo magnético que tiene ese valor, acuérdense que el campo magnético es un vector, y cuyo sentido y dirección se determina por... ¿Cómo hago yo para determinar
la dirección y el sentido del campo magnético producido por la corriente I que está circulando en ese conductor en el punto P. Es decir, la pregunta sería de otra manera: la corriente que circula por ese conductor ¿produce un campo magnético en el punto P? Sí. ¿Ese campo magnético es entrante o saliente de la hoja del papel de la pantalla? En este caso no tenemos el papel, no tenemos la pizarra, pero tenemos esta especie de pizarrón electrónico que nos permite este intercambio. ¿Cómo es el campo magnético? ¿Es entrante o saliente? Y para determinarlo aplico la regla de... Era el de la mano derecha. Aplicamos la regla de la mano derecha, gracias Selene, que consiste en ubicar el pulgar sobre el conductor en el sentido de la corriente, los demás dedos abrazan al conductor y por lo tanto, si ustedes hacen el pequeño ejercicio que yo les estoy proponiendo, van a ver que el campo magnético que existe en ese punto P, producido por ese pequeño trozo de conductor, es entrante en la pizarra o en la pantalla. Yo les había propuesto, y pasamos a la diapositiva número 40, extender ese cálculo del campo magnético a todo el conductor. En realidad tenemos que calcular el campo magnético que produce todo el conductor en ese punto P o en otros puntos que nos interesen. Por lo tanto, ahí en la diapositiva... Hola, buenas noches, perdón la tardanza. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenido, Rodrigo, un gusto. Gracias Hola, por estar presente. Macanudo. Estamos desde el PowerPoint que vos tenés en el aula virtual, te ubico, le pido un espacio a los chicos, cargado hoy en la carpeta del bloque 1 que dice teoría. Estamos en la diapositiva número 40, el PowerPoint tiene la fecha de hoy, porque con respecto a de la clase pasada lo modifiqué un poquito para ampliar la explicación. Así que trata de ubicarte y te repito, estamos en la diapositiva número 40. Ahora, retomando la explicación. En la diapositiva número 40, en lugar de tener un conductor que tiene cualquier forma, la forma que se nos ocurra, como es el de la diapositiva número 39, tenemos un conductor rectilíneo y de longitud que la consideramos muy larga frente a su diámetro, conocido también como de longitud infinita. Ese conductor genera alrededor, ya vimos que determino dirección y sentido, aplicando la regla de la mano derecha para determinar el campo magnético, repito, determina en el espacio circundante, en el espacio que lo rodea, determina un campo magnético denominado constante y uniforme. ¿Por qué? Ustedes me podrían consultar por qué es constante y uniforme o qué diferencia existe entre campo magnético constante y uniforme, magnético que no es constante y uniforme. Y ahí vamos a ver que es un campo magnético constante y uniforme, ya lo vimos en la clase pasada, estamos repasando esto, y el campo magnético que no cumple esto que vamos a decir es un campo magnético no constante y uniforme. Fíjense, ahí tenemos, vuelvo a reiterar, diapositiva 40, tenemos el conductor que estaría coincidiendo con el eje X, a una distancia del conductor que la llamo RA, veo en distintos puntos los pequeños campos magnéticos que generan pequeños trozos de conductor. Y realizo lo mismo para una distancia RB. Tomo la precaución que los pequeños trozos de conductor tienen la misma longitud. ¿Eso para qué? Para que tengan el mismo efecto si esto es uniforme. Entonces, podríamos medir con un instrumento que mida
intensidad de campo magnético, la intensidad del campo magnético en los distintos puntos, y entonces llegamos a la conclusión que tienen al pie de la diapositiva, que dice que los diferenciales 1 y n de campo magnético para la posición A, es decir, para la distancia RA, son iguales. Y lo mismo pasa por RB. Por lo tanto, cumpliéndose esta condición, podemos confirmar que el campo magnético es constante y uniforme. Si no se cumpliera esta condición, el campo magnético no es constante y uniforme. Se puede ver en la forma del conductor, qué forma tiene el conductor, si el campo magnético es constante y uniforme. ¿Por qué? Porque genera un campo magnético simétrico. Cuando genera un campo magnético simétrico, el campo es constante y uniforme. Es decir, si ustedes vieran el conductor desde la punta, verían que el campo magnético estaría representado por líneas de fuerza de campo magnético que son concéntricas según los distintos radios y paralelas, es decir, a la distancia RA serían todos anillos, uno superpuesto al otro, a la distancia RA, y lo mismo sucede para RB. Entonces, si aplicamos, no lo vamos a desarrollar, si aplicamos la ley de Biot y Savart con la fórmula que nos propuso, que propone Biot y Savart, calculamos el campo magnético que nos está dando ese pedacito de conductor tomado al azar y que está dado por la expresión número 18. Pero como yo quiero la totalidad, hago la suma de los efectos, que sería el cálculo integral. Les recuerdo, ustedes el cálculo integral lo vieron en matemática el año pasado, así que repásenlo, porque nosotros lo vamos a usar en distintas partes de la materia. Y tenemos la expresión número 19 que nos está dando el campo magnético en ese conductor de longitud infinita. Si desarrollamos ese cálculo integral, nos va a estar dando el campo magnético del conductor total es mu sub 0 por I, que es la corriente que circula el conductor, sobre 2pi R. Ahí R tiene, yo no digo ni RA ni RB, ni RI ni RN, digo R, porque R funciona como una variable. Por lo tanto, esa expresión genérica, abstracta, me permite calcular el campo magnético valorizando el valor de R. Es decir, me va a permitir calcular el campo magnético total a una distancia RA, el campo magnético total a una distancia RB y a la distancia que a mí se me ocurre. Por lo tanto, ahí tenemos ese campo magnético producido por el conductor y podríamos ampliar, ustedes lo pueden hacer entrando en Google y ver distintos campos magnéticos de conductores en forma de anillo, en forma de plano, no lo vamos a desarrollar porque no está en el objetivo del curso, aplicando la ley de Biot y Savart. La ley de Biot y Savart, que se aplica para cualquier tipo de conductor, así habíamos concluido la clase pasada, se aplica para cualquier forma de campo magnético, suele tener algunas complicaciones de índole matemático, de la herramienta matemática a la cual siempre recurrimos para describir cualquier tipo de fenómeno. Por lo tanto, como siempre, y ustedes tienen que partir de este concepto, porque si no, realmente la ciencia y la técnica no sirve absolutamente para nada, que es de resolver problemas que le resuelvan situaciones a las personas bajo este concepto. La resolución tiene que ser lo más fácil posible. Hoy podemos acá tener una reflexión de 2 horas citando casos en donde hay soluciones de distinto tipo que en realidad, en lugar de ser más sencillas, resultan más complicadas. Ustedes lo saben igual o mejor que yo. Por lo tanto, en ese
en ese sentido es que vemos la diapositiva 42, que es el título que dice Ley de Ampère. ¿Qué es la ley de Ampère? La ley de Ampère es una forma de calcular el campo magnético que en realidad tiende a simplificar la interpretación matemática que hace Biot y Savart. Entonces ustedes tienen en la diapositiva 44, le pido disculpas porque en la 43 me quedó en blanco porque hice una ampliación ahí, se ve que hay un pequeño bache. Vamos a ir a la 44, en donde está el enunciado de la ley de Ampère, que es la lectura de la expresión número 21, que tienen ustedes en la diapositiva 45, la que sigue. Les pido que se sitúen ahí, después ustedes pueden ir y volver para poder retener lo que yo voy a decir ahora. ¿Cómo se lee? Que esta lectura es la que está en la diapositiva 44. ¿Cómo se lee la expresión 21? Se lee de la siguiente manera. La integral circular o a través de la trayectoria de el campo magnético B, ven ahí que tienen una B mayúscula, vuelvo a repetir, la integral circular de el producto escalar B, intensidad o densidad de campo magnético, por diferencial de L, ese por es producto escalar, es igual a mu sub 0 por la sumatoria de I. ¿En dónde? Y eso está explicado un poco en la diapositiva anterior y un poco en esta diapositiva. La integral circular, fíjense lo que dice, lo voy a leer textual, representa la integral, la suma de trozos de trayectoria de ¿qué? De líneas de campo. Es decir, yo tendría que representar la línea de campo en un conductor de longitud infinita, que es una circunferencia, ustedes lo han visto en diapositivas anteriores, y B es la densidad de campo magnético diferencial de L, pasamos a la otra diapositiva, es un pequeño trozo de línea de fuerza, mu sub 0 es la permeabilidad magnética del vacío, y si esta experiencia o este cálculo lo estuviéramos haciendo en un medio que no fuera el vacío, tendría que ir la permeabilidad de ese material. Por ejemplo, esto sucede cuando nosotros entramos a analizar el magnetismo en medios materiales, y la sumatoria de las corrientes son todas aquellas corrientes que se encuentran abarcadas por la línea de campo magnético, la línea de fuerza de campo magnético en la cual yo estoy estudiando el campo magnético. Todas las corrientes que no sean abarcadas por esa línea no integran esa sumatoria. Para dar un ejemplo concreto, pasamos a la diapositiva número 47. Fíjense ustedes ahí, en la diapositiva 47. Salvo la línea verde, que después yo voy a decir qué es. Supónganse que la línea verde no es. Alguien que me diga que está viendo en esa diapositiva número 47, arriba dice ley de Ampère, N, que es el número de conductores, 5. ¿Qué más están viendo? Es decir, están viendo 5 conductores, de diapositiva se lo dice. ¿Qué más están viendo? Los diferentes sentidos que tiene la corriente. Exactamente. Estamos viendo los cinco conductores, los diferentes sentidos que tienen la corriente en esos conductores. Entonces, fíjense, ahora consideramos la línea verde. ¿La línea verde qué es? Es la línea de campo magnético que yo quiero estudiar, es decir, es la zona del espacio, esa línea verde, en donde yo quiero calcular el campo magnético. Entonces, afuera de esa línea verde hay un conductor que dice I y se ve
un punto. Es decir, la corriente, entre paréntesis, no se dice nada, así que partimos de esta base. Los conductores son de longitud infinita. Por lo tanto, cada uno considerados en forma unitaria, solo, generan a su alrededor un campo magnético constante y uniforme que al considerar los 5 conductores se va a superponer. Por lo tanto, como el campo es constante y uniforme, es decir, simétrico, como habíamos dicho, puedo aplicar la ley de Ampère. Porque si uno de estos conductores no cumpliera con esa condición, ya el cálculo por la ley de Ampère estaría haciendo o cometeríamos un error. Entonces decía que fuera de la línea verde tenemos un conductor cuya corriente sale de valor I. Segundo conductor entra 2I, otro I que sale 3I y 4I. Entonces vamos a aplicar la ley de Ampère para calcular el campo magnético en la trayectoria esa de color verde. ¿Qué quiere decir? Que el número que vamos a obtener, permítame una suposición. Supónganse que nosotros hagamos el cálculo y nos dé 2. ¿Cuál es la unidad de campo magnético? No sé si me escucharon. Sí, adelante. Gauss. ¿Es en el sistema CGS, en el sistema internacional? Tesla. Entonces, supónganse que yo obtengo de aplicar la ley de Ampère, que ahora lo vamos a ver en la diapositiva que siga, nos da 2 Tesla. ¿Qué quiere decir eso con respecto a la diapositiva número 47? ¿Cómo me podrían aplicar ese resultado que nosotros vamos a obtener? En realidad vamos a obtener otro resultado, pero permítame la suposición que vale 2 Tesla. Vale 2 Tesla. Entonces, ¿cómo aplicarían ese resultado a la diapositiva número 47? Y vuelvo a refrescar. El cálculo que obtenemos por la ley de Ampère me da el campo magnético en la línea de fuerza considerada, que en este caso es la de color verde. ¿Cómo aplicarían ese resultado? Pregunto, 2 Tesla. ¿Qué conclusión sacarían? Bueno, yo se los analizo. Ese valor 2 Tesla sería el valor del campo magnético a lo largo de toda esa línea verde, que es en la cual yo apliqué y calculé la ley de Ampère. Entonces, ahora pasamos a la diapositiva número 48 y aplicamos la ley de Ampère. La ley de Ampère nos decía que era la integral a través de la trayectoria. Cuando yo digo integral, acuérdense la suma de todos los pedacitos para facilitar nuestro razonamiento, de B escalar diferencial de L. Tengo que desarrollar el producto escalar que tenemos ahí en esa expresión. El año pasado, y ustedes lo deben haber visto en matemáticas, yo les dije que le dijeran a la profesora de matemáticas que profundizaran. De todas formas, nosotros utilizamos el producto escalar para algunas aplicaciones en electricidad. El producto escalar se desarrolla como el módulo del primer vector por el módulo del segundo vector por el coseno del ángulo comprendido entre los 2 vectores. Por lo tanto, el producto escalar B, escalar diferencial de L, B es un vector y diferencial de L es otro vector. Por lo tanto, el desarrollo es módulo de B por módulo de diferencial de L por el coseno del ángulo comprendido entre diferencial de L, entre B y
el diferencial de L, que es un pedacito de la línea de campo magnético. Entonces yo le pregunto, ¿cuánto vale el ángulo entre B y diferencial de L? Que vuelvo a reiterar, es el ángulo entre B vector y diferencial de L vector, que representa un pedacito de línea de campo magnético. En la figura que estábamos analizando, número 47, ¿cuánto vale el ángulo? El ángulo vale 0 grados porque el vector B y el vector diferencial de L están en el mismo plano. Ustedes dibujen para un conductor único de longitud infinita la línea de campo magnético que representa al campo magnético que produce el conductor a una distancia R, y van a encontrar que el vector B es paralelo al vector diferencial de L. Eso es lógico porque el campo magnético es tangente en todo punto a la línea de fuerza magnética y diferencial de L es un pedacito de esa línea magnética. Por lo tanto, el ángulo vale 0, el coseno de 0 es 1 y esa integral me queda B por diferencial de L, pero antes de desarrollarlo vamos a sustituir las corrientes en la sumatoria de I. Como ustedes tienen igual a mu sub 0 por 3i más 2i menos 4i menos i, en este caso muy particular, se compensan y vale 0 el campo magnético. Por lo tanto, el campo magnético a lo largo de la línea verde es 0. Va a dar otro valor si lo tomamos en otra posición. Fue un ejemplo de varios conductores para que ustedes vean cómo se aplica la ley de Ampère. Si pasamos a la diapositiva 49, un ejemplo más de un campo magnético constante y uniforme, en donde se ven que las líneas de campo magnético son paralelas. Eso representa un imán y las líneas que van de izquierda a derecha son las líneas de fuerza magnética. Pero, como habíamos dicho, en el caso de torque para una espira, ¿qué producía el torque sobre una espira? A ver, alguien que me diga algo de eso. El torque sobre una espira. Una fuerza. Un giro. El torque sobre un espiro, el torque es el resultado de la fuerza magnética aplicada sobre la espira y ese torque producía, gracias por el aporte, ese torque aplicado sobre la espira producía el giro de la espira. Cuando nosotros tratamos el tema de la espira, dijimos que veníamos analizando la fuerza sobre un conductor muy largo y decíamos que la aplicación de los conductores rectilíneos tenían problemas tecnológicos, por lo tanto necesitábamos hacer una forma determinada que la llamábamos espira. Bueno, ahora lo que estamos intentando es calcular el campo magnético. El campo magnético producido por un conductor de longitud rectilínea, infinita, muy larga, lo acabamos de ver, pero surge el mismo inconveniente. Necesitamos tener generadores de campo magnético que no presenten dificultad dada su longitud. Por lo tanto, recreamos el tema nuevamente de la espira, en donde vamos a ver qué produce una corriente que circula por una espira. Una corriente que circula por una espira, aplicando la regla de la mano derecha, también genera un conductor un campo magnético alrededor del conductor que ahora se encuentra dispuesta en forma, hay espira de cualquier forma, la que se analiza primero, por simplicidad, es una espira circular. Pero el campo magnético que produce una espira sola
es insuficiente para las aplicaciones. De hecho, si ustedes ven cualquier máquina eléctrica, y cuando yo digo máquina eléctrica me estoy refiriendo a concretamente y en forma en forma principal a transformadores, motores eléctricos y generadores eléctricos. Si ustedes lo ven en cualquier representación, van a ver que no tiene una sola espira, sino que tiene una cantidad de espira importante que la vamos a simbolizar con N, porque no conocemos el número de las espiras. Eso es porque necesitamos un campo magnético lo suficientemente potente para que la aplicación que nosotros estamos realizando sea lo suficientemente eficiente para el objetivo que queramos alcanzar. Por lo tanto, eso ya nos está diciendo el concepto de que todas las aplicaciones van a tener, salvo que sea algo muy experimental, más de una espira. Por lo tanto, se nos ocurre disponer las espiras una sobre otra, con lo cual el alambre con el cual, el conductor con el cual nosotros estamos construyendo la espira, va a tener que tener una aislación, que hay de distintos tipos de aislaciones, no la vamos a describir aquí. En lo mínimo tiene que tener un barniz para que no sea un cortocircuito. Y la forma de apilamiento recibe el nombre de bobina o solenoide, que ustedes la tienen representada en la diapositiva número 50. Eso que ustedes pueden ver en la diapositiva número 50 es una bobina de una determinada longitud. Y aplicamos el mismo concepto que para el conductor de longitud infinita. Si la longitud de la espira, de la bobina, es muy superior al diámetro, se estima con suficiente aproximación o con buena aproximación que se puede considerar una bobina de longitud infinita, es decir, aplicar el cálculo que nosotros vamos a ver ahora. Si la longitud de la bobina es 5 veces mayor que el diámetro de la misma, entonces ustedes tienen un dispositivo que me va a generar un campo magnético muy superior al que genera una espira. Entonces, ¿cuánto va a valer ese campo magnético? Entonces, vamos a aplicar la ley de Ampère. Y ahí ustedes en la diapositiva la tienen descrita cómo aplicamos la ley de Ampère. Tomamos un camino para recorrer que es un rectángulo que ustedes están viendo, tiene obviamente un rectángulo 4 vértices, 1, 2, 3 y 4. Entonces, para aplicar la ley de Ampère, no lo voy a aplicar en forma total a ese camino que me fabriqué para recorrer y estudiar qué pasa con el campo magnético. Entre paréntesis, ustedes fíjense que dentro de la bobina o solenoide hay unas vectores o flechas que van desde la izquierda hacia la derecha. Eso está representando el campo magnético dentro de esa bobina o solenoide. Para determinar el sentido del campo magnético dentro de un solenoide, se aplica la regla de la mano derecha, pero cambia o con el siguiente contenido. Ahí hay un micrófono abierto y se está colando alguna conversación que, bueno, un poco interrumpe a los compañeros. Así que le pido, por favor, si lo puede cerrar. Bien, repito. Entonces, para determinar el campo magnético en el interior del solenoide, aplicamos la regla de la mano derecha, pero cambia el concepto y es el siguiente. Se abraza al solenoide con todos los dedos menos el pulgar. Esos dedos que abrazan al solenoide representan las corrientes
que circulan por las N espiras del solenoide, y el pulgar extendido representa la dirección y el sentido del campo magnético. Fíjense que si ustedes hacen ese ejercicio en esta figura que tienen, que corresponde a la diapositiva número 70, el campo magnético, las líneas de campo magnético que representan al campo magnético, efectivamente van de izquierda a derecha. Entonces, lo que yo quiero determinar es el valor de ese campo magnético que está representado por esas líneas de fuerza de campo magnético. Entonces, vuelvo a lo dicho. Tomamos ese recorrido, ese rectángulo, 1, 2, 3 y 4, y como decía, en lugar de aplicar la ley de Ampère, a todo el camino, voy a seccionar ese camino en 4 caminos, que son el segmento 1, 2, el segmento 2, 3, el segmento 3, 4 y el segmento 4, 1. Y aplico la ley de Ampère al segmento 1, 2, como dije, al 2, 3, al 3, 4 y al 4, 1, teniendo presente que vamos a aplicar las propiedades de la operación o de la herramienta integración. En este sentido, yo puedo sumar las integrales en los 4 segmentos. Así tenemos que en el primer segmento esa suma de efectos va a ser igual a 0. Eso es porque el campo magnético y el diferencial de L, es decir, los dos vectores, forman pi sobre 2, 90 grados, y por lo tanto, el coseno de pi sobre 2 es igual a 0. El segundo tramo, que es el tramo 1, 2, tenemos que la integral de B escalar diferencial de L es igual a B por L, debido a que el campo magnético está en pleno dentro del solenoide. Si vamos ahora al segmento que sigue, teníamos 1, 2, 2, 3, el segmento 3, 4, vuelve a ser nulo, porque nuevamente el ángulo entre los dos vectores es pi sobre 2, y finalmente en el segmento 4, 1, tenemos que nuevamente la integral vale 0. En este caso, no existe campo magnético fuera del solenoide. Y ustedes me dirían, ¿cómo es posible? ¿Cómo sabe usted de que el campo magnético fuera del solenoide es nulo? Sencillamente porque se puede hacer una medición, por ejemplo, con una brújula tan sencillo, con el elemento medidor que es una brújula imanada, y vamos a determinar que no hay movimiento porque no hay campo magnético en el exterior del solenoide. Es decir, que el solenoide de longitud infinita se comporta como un capacitor ideal. Es decir, a ver, de esta manera, el capacitor ideal confinaba un campo eléctrico entre sus placas, y fuera del capacitor no existía campo eléctrico. Es decir, no hay pérdida de campo eléctrico, no hay pérdida de líneas de campo eléctrico. En el solenoide funciona de esta manera: confina un campo magnético en su interior y por fuera de él no existe campo magnético. Bueno, la integral es igual a mu sub 0 por n por i, es decir, la sumatoria de todas las corrientes que está abrazando ese camino que hemos elegido. Por lo tanto, como ustedes pueden ver, el campo magnético en el interior del solenoide vale B, que es igual a mu sub 0, porque el solenoide está en el vacío, en el aire, por n chica por I, donde n chica es el cociente entre el número de espiras y la longitud del solenoide. Este es un ejemplo
en donde vemos la aplicación de la ley de Ampère. Es un ejemplo típico de la aplicación de la ley de Ampère. Pero, como era el caso del conductor de longitud infinita, el solenoide de longitud infinita o el solenoide de grandes dimensiones traen inconvenientes tecnológicos, es decir, ¿dónde voy a ubicar un solenoide muy largo? Por lo tanto, para poder hacer más eficiente el espacio, es que tenemos que buscar algún elemento que tenga el mismo resultado que obtiene el solenoide de longitud infinita, en el sentido que confina el campo magnético en su interior y fuera de él no hay campo magnético. Y ese elemento es el que ustedes tienen en la figura número 51, que recibe el nombre de núcleo toroidal o bobina toroidal o bobina toroide, como suele denominarse en alguna bibliografía, en alguna aplicación. ¿Qué es? Es como si fuera un caño que ha sido doblado. En realidad es macizo esto, más que un caño es un hierro cilíndrico, de un material cilíndrico, en realidad un material que tiene que tener propiedades ferromagnéticas, a lo largo de la cual se ha bobinado una bobina, un alambre de N espiras, como ustedes están viendo en esa diapositiva. El toroide, ustedes están apreciando que tiene, podemos apreciar que tiene dos radios. El toroide es como una corona circular. Tiene el radio interior, el radio exterior y el radio medio. Es decir, que el radio medio estaría indicando lo que se conoce con el nombre de camino magnético medio. Aplicando la ley de Ampère a ese camino medio, obtenemos que el campo magnético en el interior del toroide tiene las mismas características que la que tenía un conductor de longitud infinita, es decir, va a ser B igual a mu sub 0 por n chica por I. Y en las diapositivas que siguen, que son la diapositiva 52 y la diapositiva 53, ustedes pueden ver cómo se van cancelando los campos magnéticos de tal forma que dentro de la corona circular el campo magnético es nulo. Fuera de la corona circular, el campo magnético también es nulo y tiene valor únicamente en la línea media, que es en el lugar donde hemos calculado el campo magnético. Para que ustedes tengan idea, para que ustedes vean que esto no es solamente una cuestión teórica, en la diapositiva número 54, ustedes tienen toda una serie de bobinas toroidales que tienen múltiples aplicaciones, desde fuente de alimentación, placas madre de computadoras, filtros, disyuntores diferenciales, etcétera, etcétera. Ustedes pueden después investigar las aplicaciones. Pasamos a la diapositiva 55. ¿Alguna pregunta antes de entrar a la diapositiva 55? Que sería fuerza magnética entre dos conductores. Escucho un minutito a ver si hay algo, alguna objeción, alguna observación que me quieren hacer. Bueno,
No escucho ninguna observación, por lo tanto deduzco que mínimamente se ha entendido la explicación. Obviamente que ustedes van a tener que volver sobre el tema. Entonces, tomemos la diapositiva número 55. El título dice Fuerza magnética entre conductores. En la 56 tienen dos conductores. Son dos conductores, conductor 1, conductor 2, que están recorridos por dos corrientes. Obviamente estamos trabajando con corriente continua. El cálculo puede hacerse también para corriente alterna, pero estamos con corriente continua. Corriente alterna, habría que considerar los distintos tiempos en los cuales vamos a tener distintos valores de corriente, pero como evidentemente las corrientes I1 y 2 estarían en fase, el cálculo que vamos a hacer valdría para cada uno de esos instantes. Pero por simplicidad vamos a considerar que I1 e I2 son corrientes continuas. Tenemos que recordar que sobre un conductor por el cual circulaba una corriente I dentro de un campo magnético B, siempre se genera una fuerza de origen magnético que se determina aplicando la regla de la mano derecha para el producto vectorial. Entonces vamos a desarrollar ahí ustedes tienen el resultado completo, es decir, tienen la representación del campo magnético producido por cada conductor y la fuerza que se genera sobre cada conductor. Pero vamos a desarrollarlo paso por paso, como si ustedes tuvieran que resolver un problema de lo que van a tener que resolver en la práctica número 1. Entonces, pasamos a la diapositiva 57. Fíjense que el título de la diapositiva dice campo magnético del conductor 1 sobre el conductor 2. Tienen el dibujo, el conductor 1, que está recorrido por la corriente I1, y se encuentra representada 2, porque son conductores de longitud infinita, 2 líneas de fuerza que están representando al campo magnético producido por el conductor 1 sobre la posición del conductor 2. Esto significa que debemos calcular el campo magnético producido por el conductor 1 a una distancia de este conductor. Como el conductor 1 es un conductor de longitud infinita, como también es un conductor de longitud infinita el conductor 2, podemos aplicar para calcular el campo magnético la ley de Ampère, que ustedes la tienen escrita a la derecha del conductor 2, pero está más prolijamente presentada en la diapositiva 58. La diapositiva 58 dice así, número 25, el campo magnético B1, que es el ya descrito, es mu sub 0 por I1 sobre 2 pi r, pero ese r vale D. Ese va a ser el campo magnético que está entrando en la pantalla o sería en el papel o entrando en la pizarra. En la diapositiva número 59, si ustedes se fijan en el título, dice campo magnético del conductor 2 sobre el conductor 1. Escuché algo, no sé si hay alguien que me quiera hacer una pregunta. Sí, yo tenía una consulta. ¿Viste en la expresión que la 25, el número 25? Así es, ahí la ubiqué. Sí. ¿Qué valor tendría? Mu sub 0, que creo que yo le sugerí que la buscara, no lo dije la clase pasada, pero lo recordamos. Mu sub 0, constante de permeabilidad del vacío, es 4 pi por 10 a la menos 7. Y yo le pregunto, ustedes lo pueden hacer después como ejercicio, para no invertir tiempo ahora,
¿Qué unidad tiene mu sub 0? Es una unidad que tiene dimensión. Va a tener una unidad de tal forma que reemplazado ahí nos permita que el campo magnético me dé en Tesla. Entonces voy a repetir, mu sub 0, permeabilidad magnética del vacío, 4pi por 10 a la menos 7. Y consulto en general, no solamente a Selene, que a la cual le agradezco su participación, ¿cuál es el concepto de la permeabilidad magnética del vacío? ¿Qué nos representaba? A ver, tiene que ver, está emparentada, no es lo mismo, obviamente, que epsilon 0 que vimos en electricidad. ¿Qué representa mu sub 0? La permeabilidad magnética. Sí, ¿qué significa? Sería como la capacidad de un material para que le pasen los campos magnéticos, que pasen a través de ella. Es decir, la aptitud que tiene un material para que se establezca en él un campo magnético y por lo tanto se produzcan interacciones. Efectivamente, ese es el concepto de la permeabilidad. Bueno, seguimos entonces en la diapositiva número 59. El título dice: campo magnético del conductor 2 sobre el conductor 1. Regla de la mano derecha: el campo magnético B sub 2 está saliendo del papel o del plano, si ustedes quieren, y también se determina aplicando la ley de Ampère, como ustedes tienen en la diapositiva 60, en la expresión B sub 2 igual a mu sub 0 por I sub 2 sobre 2pi R. Recuerden siempre que R es una variable y que sustituyo esa variable por el valor D, porque yo estoy calculando el campo magnético a una distancia D, tanto del conductor I1 como del conductor I2. ¿Por qué D? Porque es la distancia que separa a los dos conductores. Entonces ya tengo determinado el campo magnético que está interactuando sobre cada uno de los conductores, que a su vez está recorrido por dos corrientes, I sub 1 y I sub 2. Entonces, aplicando la expresión que yo les propuse en un principio, tenemos que determinar la fuerza que hace un conductor sobre el otro y recíprocamente la fuerza que hace un conductor sobre el otro conductor. Entonces, en la diapositiva 61 tenemos fuerza magnética del conductor 1 sobre el conductor 2. Y ahí tienen F12 vector es igual a I2 por L vector, producto vectorial B sub 1, aplicando esa expresión. Y debajo tienen el módulo. Aplicando la regla del producto vectorial, determinamos la dirección y el sentido que tiene el vector F12, que representa la fuerza que está haciendo el vector 1 sobre, el conductor 1 sobre el conductor 2. Si se cambia por algún motivo el sentido del campo magnético o si se cambia el sentido de corriente, el sentido de la fuerza F12 va a cambiar también, no así la dirección, siempre y cuando conservemos que los vectores campo magnético y diferencial de L sean perpendiculares y únicamente cambiemos el sentido. En la diapositiva que sigue está repetido este cálculo, así que la pasamos por alto, y en la diapositiva 63 está el cálculo de la fuerza que hace el conductor 2 sobre el conductor 1, que como no se ve bien el cálculo, pasamos a la diapositiva 64 y nos está diciendo que la fuerza del conductor 2 sobre el conductor 1 vectorial, porque la fuerza es una magnitud vectorial, es I1 por L vector, vectorial B sub 2, y más abajo en la expresión 30 tienen el cálculo del módulo. Entonces, vemos en la diapositiva que sigue, que es igual a la primera que se los
se los presenté como una visión general del fenómeno que analizamos. Ustedes tienen en esta diapositiva 66 los dos conductores enfrentados a una distancia d, la corriente I1 e I2 y la fuerza que hace un conductor sobre otro conductor, que sería parecido a lo que pasaba cuando había dos cargas eléctricas, una positiva y otra negativa, y se producía esa fuerza de atracción de uno sobre otro. Bueno, cuando hagamos el parcial, que dijimos que íbamos a hacer dos parciales, uno el primer cuatrimestre y otro el segundo cuatrimestre, en la parte magnetostática se suele tomar algún problema de este tipo, que no tengan miedo, lo vamos a desarrollar en la parte de desarrollo de problemas. En la diapositiva que sigue, ven el título que dice flujo de campo magnético. A ver si alguno de ustedes recuerda que era flujo de campo eléctrico, porque el concepto es el mismo y por lo tanto podemos abreviar digamos así, el tema o ir un poquito más rápido. ¿Recuerdan que era flujo de campo eléctrico que vimos en electricidad? Sí, la cantidad en área. ¿La cantidad de qué? No te escuché, discúlpame. La cantidad de, no sé, electrones. Ya me mataste ahí. Flujo es cantidad. Flujo es cantidad. Si nosotros estamos estudiando electrones, bueno, un flujo de electrones, vos lo habrán visto, lo habrán repasado con Hernán Volonté, un flujo de electrones tomando un determinado intervalo de tiempo me determina una magnitud que la llamamos corriente eléctrica. Estoy estudiando el electrón que se desplaza con una velocidad denominada velocidad de deriva. Pero acá no estamos estudiando electrones. ¿Qué estamos estudiando? Campo magnético. Estamos estudiando campo magnético. El campo magnético se representa por... El campo magnético se representa por líneas de fuerza magnética o líneas magnéticas. Por lo tanto, el flujo de campo magnético va a ser el número de líneas que atraviesa una determinada superficie. Ustedes en la diapositiva 67 tienen una diapositiva a la cual se le ha realizado una cuadrilla que está en rojo, es decir, se ha seccionado en pequeñas superficies. Esas pequeñas superficies se conocen con el nombre de diferencial de superficie o diferencial de S. Esa superficie está representada por un vector que recibe el nombre de vector superficie. Ese vector superficie siempre es perpendicular a la superficie considerada, es decir, ese vector diferencial de superficie en negro es perpendicular a la pequeña superficie diferencial de S que está en gris, y el módulo de ese vector es diferencial de S, es decir, es el valor de esa pequeña superficie. Como es esa pequeña superficie está dentro, integrando la superficie general, está dentro del campo magnético B, que está representado por ese vector en rojo. Por lo tanto, el número de líneas de fuerza que va a atravesar esa pequeña superficie que está coloreada o sombreada o pintada de color gris, es la que describe la expresión 31 que se lee así. El diferencial de flujo magnético, es decir, el pequeño flujo que atraviesa esa diferencial de superficie o esa pequeña superficie diferencial de S, es B, es el producto de B, de densidad de campo magnético, escalar
diferencial de S. Atención que B es un vector y diferencial de superficie es otro vector. Por lo tanto, si yo quiero determinar el flujo total de campo magnético que atraviesa esta superficie, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar los distintos flujos magnéticos que atraviesan las n pequeñas superficies en las cuales yo he seccionado esa superficie. Si ahora, en lugar de tomar esta superficie tan rara o que tiene una forma bastante arbitraria, pasamos a otra superficie, vemos el cálculo completo en esa superficie un poco más sencilla, que es un plano, en la diapositiva número 68. La conclusión, que ustedes la tienen al pie, es que el flujo magnético que atraviesa toda esa superficie, que es un plano, es la densidad del campo magnético por la superficie o el área, por el coseno del ángulo comprendido entre el vector campo magnético y el vector superficie. Que si el campo magnético es perpendicular a la superficie, el vector superficie es paralelo al vector campo magnético, por lo tanto, entre dos vectores paralelos, el ángulo vale 0, el coseno de 0 es 1, y el flujo magnético por esa superficie, que en este caso es un plano, vale sencillamente B por A. Y un poco como para ir terminando este tema, y vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hacer algo de problemas, ustedes tienen el concepto de corriente de desplazamiento. Y ustedes la pueden ver en la diapositiva número 69, y esto sucede cuando existe una interrupción galvánica en el circuito. ¿Qué quiere decir una interrupción galvánica? Quiere decir que el conductor está cortado o bien se encuentra conectado en ese conductor un condensador. Por lo tanto, la ley de Ampère no se cumple porque no existe corriente entre las placas de un condensador, es decir, no hay flujo de electrones entre las placas de un condensador. ¿Qué pasaría si existe un flujo de electrones entre las placas de un condensador? Estoy preguntando. El condensador estaría en cortocircuito, por lo tanto no existiría más condensador. Bueno, el tema es que Maxwell, que vino un poco a tomar los estudios de Ampère, por eso la ley se llama ley de Ampère-Maxwell o generalización de la ley de Ampère, introdujo un concepto muy particular que está ahí descrito matemáticamente, que se conoce con el nombre de corriente de desplazamiento y permite explicar la generación de un campo magnético cuando en realidad existe un flujo eléctrico entre las placas de un condensador. Esto es un anticipo, algo intentaremos ver, vamos a ver cómo andamos con el tiempo, es un anticipo de lo que sucede en el desplazamiento de una onda electromagnética, en donde un campo magnético va dando lugar a un campo eléctrico, por supuesto que son variables esos campos magnéticos y eléctricos, y ese campo eléctrico variable genera sucesivamente otro campo magnético, y así sucesivamente encadenados, de tal forma que esa sucesión de campo generado permite que esta onda electromagnética se vaya desplazando por el espacio. Y en la última diapositiva, no lo vamos a ver ahora por este inconveniente que yo les comentaba de compartir pantalla, tienen unos videos que ustedes véanlo, son sugerencias y algunas cuestiones interesantes. Hay uno que se refiere
a la fuerza entre conductores. Y si ustedes me permiten un minutito, yo, aunque ustedes lo tienen en el aula virtual, pueden abrir en aula virtual, en la carpeta de práctica, la práctica número 1 de campo magnético. Vamos a ver si podemos resolver o no. Vamos a resolver aunque fuera el problema número 1. Así que vayan abriéndolo. Yo les voy a dar unos 15 minutitos para que ustedes se sitúen sobre el problema, lo razonen y después yo le voy mandando la solución, ustedes la van viendo y me pueden hacer algún comentario o alguna preguntita al respecto. Ahí yo les envié al grupo los pasos que ustedes tienen que tener en cuenta. Ya lo habíamos visto en electricidad, pero se los vuelvo a reiterar. Los pasos que ustedes tienen que tener en cuenta para resolver un problema. Ah, buenísimo, ahí lo descargué. Bien. Ahí le mandé la guía al grupo, que es la misma que tienen en el aula virtual. El problema que pretendemos resolver es el primero, que lo estoy abriendo yo acá en la parte del aula virtual. Y, a ver, un segundito que lo estoy abriendo, dice así. Práctica número 1, magnetostática, campo magnético, es decir, es la primera parte de la práctica. Dice, problema 1, en cada uno de los vértices de un cubo de arista D hay una carga Q positiva que se desplaza con una velocidad V. El cubo está dentro de un campo magnético de densidad B mayúscula, contenida en el plano XY, orientado según el semieje X positivo. Se pide determinar la fuerza que existe sobre cada carga, es decir, ¿qué pretende el problema? Que en cada vértice hay cargas que se desplazan con una determinada velocidad dentro de ese campo magnético. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer es, primero, representar el cubo. Y yo, para orientarlos, le propongo, aunque sea hacerlo con un solo vértice, el vértice número 1, que creo que el dibujito lo tengo por acá. Bueno, ahí le mandé el dibujito. Ustedes cuando lo bajen lo tienen que dar vuelta, pero mínimamente para ordenarnos, podemos hacer la carga que eso está situada, si ustedes se fijan en la figura, está situado en un sistema de ejes coordenados y XZ, centrado en el vértice 5, que es el vértice de primera cara, digamos así, del cubo, que está en el plano IX. Bueno, en el vértice 5 está centrado el sistema de coordenadas X y Z, y yo les propongo, aunque sea plantear una carga que parte del vértice 1 con una velocidad V sub 1, que está dentro del campo magnético B, y les propongo, ya que está centrado el sistema en el vértice 5,
determinar la fuerza, tenemos que determinar la fuerza, ¿no? Eso es lo que pide el problema, de una carga que es una carga positiva, así que sería un protón, que se desplaza con una velocidad v5 partiendo de o pasando por el vértice 5 dentro de ese campo magnético. Así que bueno, a partir de ahora hacemos ese intervalo de unos 10 minutitos aproximadamente para que ustedes lo planteen y después yo le mando las soluciones y hacemos algún comentario o si ustedes quieren alguna pregunta sobre lo que reciben o alguna duda en el planteo. Adelante a partir de ahora. Profe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, dale. Te escucho. Yo lo que planteo es la ecuación, pero no tengo números exactos. O sea, ¿cómo sacaría la fuerza si no me des No, ningún no, no, número? no, 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 este es un problema teórico. Ah, ok. Así es. Bien, Selene.
Bueno, va siendo más o menos el plazo para la resolución del problema. Yo ahora les voy a pasar y lo comentamos, y si lo pudieron hacer algo, lo hacemos la corrección. ¿Cuál sería la solución del problema? Ahí fue. Fíjense que la expresión, como decía Selene recién cuando hizo su aporte, es aquella expresión que describe la fuerza que recibe una carga Q que viaja con una velocidad v dentro de un campo magnético. Ahí la tienen ustedes en esta última foto que le acabo de mandar. F igual a QV vectorial v. Entonces, para el caso de la velocidad v sub 1, que como yo les propuse, ahí podemos cambiar los sentidos, podemos jugar, es decir, podemos a partir de este problema plantearnos problemas distintos con distintas velocidades, incluso una velocidad en la diagonal de una de las caras. Ustedes lo pueden analizar. Eso, ¿qué pasaría si la velocidad fuera entre el vértice, dos vértices que están en diagonal? Bueno, para el vértice 1 con la velocidad v sub 1, yo aplico el producto vectorial para calcular el módulo. No tiene sentido reflexionar sobre la dirección y sentido de la fuerza, porque ustedes están viendo ahí que el módulo de la fuerza F1, que sería el módulo de QV1 por el módulo de B por el seno del ángulo comprendido. El ángulo comprendido entre la velocidad V sub 1 y el campo magnético representado por la línea de campo magnético vale 0. Por lo tanto, la fuerza sobre esa carga es 0. Eso quiere decir que la fuerza viajaría sin sufrir desviación alguna. En cambio, si bajamos la mirada en la partícula que está animada por la velocidad v sub 5, aplico la expresión para calcular el módulo del producto vectorial y estamos teniendo en forma abstracta, es decir, no numérica, que el módulo de la fuerza F5 es QV5B. Pero también es importante determinar la dirección y sentido de la fuerza sobre esa partícula, no solamente el valor del módulo. Aplicando la regla del producto vectorial, recuerden que habíamos visto que había 3 y yo le había puesto unos
unos videos para que ustedes pudieran ver, aplicando la mano derecha sobre el vector B sub 5, cerrándola, buscando el vector B, primer vector sobre el segundo vector, tenemos que el pulgar extendido me da la dirección F5. Como la partícula es una partícula positiva, esa conserva el sentido que me da de aplicar directamente la regla del producto vectorial y por lo tanto la fuerza va a ser hacia abajo, es decir que la partícula se va a desviar hacia abajo y por lo tanto la fuerza tiene esa expresión que ustedes están viendo vectorial. F5 igual a menos Q, B5B por J, que es el vector que le da la característica a la expresión de vectorial. Bueno, yo los invito a ustedes a que traten de resolver los problemas número 2 y número 4, que lo corregiríamos en la clase que viene y vamos a agregar alguno más porque vamos a seguir con esta práctica en la parte de en la parte justamente, valga la redundancia, práctica. Cuando hacíamos las clases presenciales, con el planteo que hicimos el año pasado, porque tuvo que modificarse, etcétera, etcétera, mucho no lo planteamos, yo sabía hacer la mitad de la clase teoría y la otra mitad práctica para que esto no se hiciera tan cansador. Voy a tratar de implementar el mismo método en las clases que sigan. Tal vez no la podamos hacer en un 100%, pero en un porcentaje el mayor que sea posible lo vamos a hacer. Así que la clase que viene vamos a desarrollar en la mitad la parte de teoría, una nueva unidad, una unidad de inducción magnética, ley de Faraday, y vamos a seguir avanzando en esta práctica lo más que podamos. Así que bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Escucho de partes de ustedes algún comentario, alguna pregunta que tuvieran que hacer. Ahora sí, comparto cámara, pongo la cámara.